Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a Muda con Suerte. Les saluda Doris Vidente. Y empezamos así con Suenan los Buques porque nosotros ya estamos de fiesta. No sé otros, pero nosotros ya estamos de fiesta. Estamos listos para bailar y echar zapato, gastar suela, porque eso nos gusta. Y al invitado también, me encanta. Bienvenido, Juan Andrés. Gracias. Claro, cómo no. Que vengan los buques. Que vengan los ¿Qué buques. es lo peor que puede pasar? Nada. Bailar, disfrutar, porque Loja está linda. No sé qué aprecias de la ciudad en este momento. Lindo, ¿no? Lo que se ve, lo que se percibe, Sí. lindo, ¿no? Pero digamos, la gente que me ha contado que está detrás, ¿no? En lo público y lo privado, Ya. dicen que es todo un relajo, El ¿no? que está ahí sabe lo que está pasando. Exactamente, ¿no? Y esas son las consecuencias de haber hecho un ministerio, una secretaría, quitarles personal. Y ya, Ahí están las y consecuencias. comenzamos. Así es. Hoy estamos belicosos. Bueno, estoy belicoso. Sí, Juan, sí, no me subas en ese. Sí, porque no. no estoy en esa camioneta, yo estoy así súper tranquila. Dichosa de haber hecho este programa, porque normalmente, a ver, en los 4 meses que voy no he hablado de política de esta manera, pero soy consciente que todos los días hacemos política desde donde estemos. Así que en ese sentido, sí, política hacemos todos. Sí. Todos y a cada rato. Y eso también le tengo que agradecer, y ahora lo voy a nombrar yo, a Pablo Ruiz. Pablo Ruiz y por supuesto Roberto Beltrán, que hace bastante tiempo hacían programas en la mañana. Y sí, y conversábamos sigue Equinoccio en la mañana, pero Pablo ya no está en Equinoccio, y conversábamos sobre eso. Así que todos los días, todos absolutamente nos involucramos en política, en casa, en trabajo, todos. Y eso es bonito saberlo, sino que uno solo cree que política es la politiquería en los partidos políticos y ya está. Y eso es. No, todo es político. Qué mejor que tú estés aquí, pero comenzamos con lo de siempre. Esperemos que Dios te bendiga. Súper. Me dan ganas de persignarme antes, pero... Ok, Mentiras. ¿cuál es el recuerdo de tu vida que más atesoras? ¿Sí me preguntaras? No, ¿verdad? Primera vez creo que es. Sí. Uy, interesante. ¿Cuál es el recuerdo de tu vida que más atesoras? Recuerdo de mi vida que más atesoro. Difícil. Recuerdo de mi vida que más atesoro. Yo creo que tiene que ver con mi familia, más con mi abuelo. Ya. Porque mi abuelo ya falleció hace unos 13 años más o menos. Entonces, él siempre que se iba a pagar servicios básicos nos llevaba a mi y a mí y nos compraba un helado, caminábamos. Creo que eso es un recuerdo es tu niñez. Sí. No mi niñez en específico, porque tengo muy pocos recuerdos, Ya. pero sí esa relación con mi abuelo. Bueno. Porque era un tipo muy de la época. Ya. Muy... Ay, ¿cómo decirlo? Como muy de la no, época. muy grosero, muy déspota. Era salvaje, era un salvaje. Pero conmigo era un Y tipazo. fíjate que yo iba a decir otra cosa, o sea, a lo ¿Era un mejor- amor? No, exacto, a lo no, mejor no. el trato, o sea, el trato con ustedes era distinto. Exactamente, Ya, claro. pero quieres decir que era una persona educada a su época, Ujú. como Era hijo de su época. hijo de su época, Sí, con todo lo malo que como eso trae. nosotros también somos hijos de esta Exactamente, época. Sí, o sea, con pros y contras. Claro. Pero ese es su recuerdo favorito. Sí, yo creo que sí. ¿Ya? Yo creo que sí. Y pues vamos a ir introduciendo para después de la pausa entrar de lleno. Vamos a hablar hoy día con Juan Andrés sobre la consulta popular que nos convoca este domingo 16. Y hay pros y contras y vamos a hablar de todo lo que ambos pensamos del sí o del no. Súper. Y me gusta en este sentido de tener un voto informado. Informado y bien informado. Yo digo, de esta fuente te traje esta información y eso me gusta. Sí, claro. En tu caso, trajiste la Constitución. Obvio que la traje. Sí. Para así, dar con la Constitución a cualquiera. Así ¿no? como cuando te van a visitar en la casa, te golpean y te dicen en el versículo tal, capítulo tal. Exactamente, Así, yo voy a ir así, puerta por puerta sí. diciendo, ¿qué dice la Constitución? ¿Es Pero- para criminales o no? Claro. Bueno, antes de irnos a la pausa, ¿qué te convoca? ¿Qué te inspira esta ¿Qué me inspira? consulta? Profunda preocupación. ¿Ya? Muy profunda, porque, digamos, una consulta nunca ha sido tan fácil defender una postura que es el no. Y a mí me encanta. Yo, como soy docente, siempre propongo este tema de la consulta. Y las personas que están por el no tienen muchos argumentos, y los que están por el sí no tienen. Ya, para mi vuelta no es tan fácil. Mira, vamos a ir Exacto, desmontando y por eso poco a es, poco. y por eso yo estoy en el puesto del ciudadano común y corriente.
Exactamente, del que es como que, ¿qué hago? Estoy en duda. Claro. Investigo, veo de un lado, veo del otro. En otras, en dos tengo bien claro que es no, y en otras estoy dudando. Entonces sí, yo creo que estoy en el puesto del ciudadano común. No estoy ni en contra ni en favor del gobierno, ni de nadie, sino del pueblo. Sí, y así que, pues vamos a tener una conversación muy bonita. Súper. Vamos a la pausa y después le damos de una a esto. Y seguimos aquí en Boda con Suerte. Gracias por confiarme su oído. Estamos con Juan Andrés Bravo, docente de la OID y especialista en derechos humanos. Y hoy nos convoca a hablar sobre la consulta. Vamos a dar como, no sé, pero es como un sentido de servicio, por decirlo así, para la comunidad y para la audiencia. Ir desmenuzando cada una de las preguntas. No, como dije, no nos hemos metido en política durante todo este tiempo, pero hoy y en esta época es muy necesario tener un voto informado, que ese es nuestro propósito. Y vamos a una. La primera pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a Fuerzas Armadas o de Seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución, de conformidad con el anexo de la pregunta? ¿Qué opinas tú sobre eso? No. Ya, ¿por qué? No, ¿por qué? Porque, a ver, en primer lugar, una base militar no soluciona el problema. En primer lugar. Ya. ¿No? Entonces, ¿para qué vamos a traer una base extranjera si es que no va a solucionar nada? No la necesitamos. Ya tenemos convenios de participación y convenios de integración militares con Estados Unidos. Es decir, hoy por hoy ya hay aviones estadounidenses, militares estadounidenses que llegan, aterrizan en Baltra, aterrizan en Guayaquil, aterrizan en Salinas y hacen estos digamos, sobrevuelan el mar para detectar a grupos narcotraficantes. O sea, ya tenemos eso, ya tenemos la cooperación militar. No hay razón para tener una base militar extranjera. En cuanto a las cifras, del antes que teníamos, sí. Hay cifras que estaban menos altos los índices de narcotráfico y delincuencia en el país. Súper interesante. Entre el 99 y 2009 es cuando se integra la base. Y a partir, me parece que en el 2002 empieza a haber una incautación de droga cada vez mayor. ¿Sí? Se incrementa el 500% en esa época. ¿Cuál es la nota? Que cuando en 2009 sale la base de Manta, ese porcentaje solo se incrementa. Es decir, nosotros nunca necesitamos una base para aumentar la incautación de droga. Nunca la necesitamos. Y como evidencia tengo eso. Digamos, la incautación a partir del 2002 se dispara y cuando se va a la base aérea sigue avanzando, nunca parada. Y hasta ahora estamos en momentos récords de incautación de droga, sin la base aérea de Manta. Por lo tanto, no hay un argumento científico que tú digas, mira, con la base estábamos mejor en el tema de la incautación de drogas. Ya. No existe. No existe. No. Yo estaba escuchando a Paco Moncayo. ¿Ya? Para venir al programa, sí, pues, Paco Moncayo. Y ni a favor ni en contra, sino que estaba dando los datos específicos de lo que había pasado. Y dice que a todos se les va, no sé si a ti, pero es la primera persona que le escuché, a todos se les va lo que pasó en pandemia. A todos se nos ha ido que realmente si fue bueno o malo o qué pasó en ese año donde todos estábamos obviamente en las líneas de salud, militares, policías, todos estaban ayudando a la salud, que ahí fue donde se armaron realmente las redes de narcotráfico. Interesante. Podría ser que sí, porque claro, todos estamos preocupados de la pandemia y digamos ha habido un miedo constante, los militares también se vieron limitados, los policías se vieron limitados. Entonces sí, me suena lógico, ¿no? Esa entrevista, pues, claro. Si la googlean, si la buscan, Andrés, si me ayudas, creo que estaba en Teleamazonas la entrevista. Sí, Teleamazonas. Paco Moncayo. Claro, entonces digamos, totalmente de acuerdo, pero mire que es la pandemia lo que hace que se incremente, pero no la salida de la base de Manta de 2009. Yeah. Eso por un lado. Por otro lado también hay como, digamos, la Defensoría del Pueblo saca un informe que hay más de 118 delitos cometidos por las personas que estaban dentro de la base de Manta. Es decir, los militares estadounidenses abusaron de mujeres, violaron mujeres, desaparecieron personas, pescadores y también, digamos, lanchas de pescadores, las volaban, las explotaban. Más de 400 embarcaciones. Lo que acabas de decir, ¿en dónde lo encontramos? Eso es un informe de la Defensoría del Pueblo del año 2013, me parece. Porque eso es importante. Sí. Eso es lo que a mí me gusta. O sea, es como que yo digo tal cosa con este dato. Exactamente. Tú dices tal cosa con este dato. Entonces es como que no estamos como que diciendo, tienen que votar sí, tienen que votar no.
estamos diciendo dónde tienen que informarse. Bueno, yo sí digo que tienen que votar que no, Yeah. pero digamos tengo los argumentos. Entonces sí, la Defensoría del Pueblo hace ese informe. Posición. Claro. Entonces se recolectan esos informes y se recolectan todos esos testimonios para decir, mira, estas son las denuncias. Y de los 118 delitos, ninguno pudo llevarse a la justicia, porque ellos no pueden ser juzgados por nosotros, porque son estadounidenses. Entonces quedó en total impunidad. Perfecto. Y en cuanto a lo que es narcotráfico, pero nadie habla de minería. Ese es otro problema, digamos, por ejemplo, cuando fueron las protestas, ¿no? Digamos, cómo sitiaron Otavalo, cómo sitiaron Quito, ¿no? Todos veíamos los convoys humanitarios, muy entre comillas, que eran filas y filas de militares, pero ¿por qué no hacen eso en Durán? ¿Por qué no hacen eso en Zamora? Que la minería ilegal está a la vista y paciencia de todo el mundo. Esas son cosas que a mí no me cuadran. Y esas son cosas que de pronto tienen que ver con el tema de seguridad. Hay un dato muy interesante y es que el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa no han ejecutado ni siquiera el 40% del presupuesto. No lo han ejecutado. Y cuando un ministerio que está encargado de la defensa de un país no ejecuta su presupuesto, significa que no están haciendo lo que deben hacer. De pronto la criminalidad viene más por ese lado que por la falta de una base aérea. Ya, me gusta. Esto que dicen que sin la base militar el bloqueo del narcotráfico está dirigiéndose hacia el Ecuador, sería mucho más propenso, o sea que recién vamos a empezar la verdadera guerra de narcotráfico. Habría que verlo, ¿no? Digamos, yo entiendo que eso es porque Estados Unidos está en las costas de Venezuela, me imagino que por eso se hace ese razonamiento. ¿Puede ser posible? Y esto lo dijo el ministro Pazmiño. ¿Ya? Ya. ¿Ministro actual? El ministro no es actual, ex-ministro Pazmiño. Sí. Ah, el general Pazmiño. Maravilloso, ya. Es un tipazo. Sí. Sí, yo sí, si lo dijo general Pazmiño, sí, de una, yo sí le creo. Porque dice, claro, entonces el problema es que todo lo que se viene con todo lo que pasa en los países vecinos, Colombia, Perú, y que por supuesto pues a Estados Unidos también le conviene tener una base aquí en Ecuador, en el Pacífico, porque le da miedo la de China que tenemos en Perú. Exactamente, entonces mira que estamos entrando dentro de un problema geopolítico. Totalmente, esto también es geopolítico. Exactamente, entonces si le hacemos ojitos a Estados Unidos con la base aérea de Manta, esos $8.000 millones que nosotros tenemos en contratos comerciales o convenios comerciales con China peligra. Sería una cosa salvaje. Es que claro, sí, esa es otra lectura que él tenía. Si nosotros le dejamos a Estados Unidos la base, los países que estén en contra de Estados Unidos también se van a poner en contra nuestra. Naturalmente. Y ahí está Rusia, y ahí están los países de Medio Oriente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero otra cosa que yo estoy a favor de lo que dicen, o sea, que no es que perdemos la soberanía. Sí, pero... No, yo te digo por qué. No es que perdemos la soberanía porque hay otras bases en distintas partes del mundo, como es España, Alemania y todas estas cosas, y ninguna ha perdido la soberanía. Sí, pero no es lo mismo España contra Estados Unidos, porque España es parte de la Unión Europea. No es lo mismo, porque Ecuador, si se enfrenta a Estados Unidos, ¿quién crees que va a ganar? ¿Quién crees que se va a someter al otro? Ya. Entonces ellos tienen un poder abrumador, nos tienen, digamos, en este foco de la geopolítica. Entonces en ese caso sí perdemos soberanía, porque si Estados Unidos nos dice, haz esto, hay que hacerlo. Por otro lado, también hay otra parte importante, y es que siempre, digamos, digamos que quiere venir una base, ¿no? El presidente tiene que consultar a la Asamblea y a la Corte Constitucional. Sin embargo, en este país que hay cero institucionalidad, que el presidente hace lo que le da la gana y que todo el mundo se lo permite, ponte que haga un convenio de 99 años con Estados Unidos. ¿Qué se lo impide? Nadie. Y ese es el gran problema. Tú tienes, por ejemplo, una Corte Constitucional que le dice, señor presidente, ganó la consulta a favor del Yasuní, tiene que dejar de explotar. El presidente dice no. Sí, y sigue explotando. Sí, eso es verdad. Ajá. Porque eso sí ha pasado. Entonces, no hay institucionalidad en el país. ¿Qué nos garantiza que Novoa no venda el país por 100 años? Y eso es un riesgo que estamos corriendo. Otra era que, pues, sí, de ganar el sí, no es que se pone la base ahí mismo, por lo menos se demora 3 años en ponerse la base. Sí, que también yo creo que va en contra de que esto... No es que esa sea ahí mismo la solución. Exactamente, asumiendo que Estados Unidos quiere ponerla, ¿no? Asumiendo, sí, claro. Sí, bueno, pues es que nos han necesitado eso. Además, se corre el riesgo de que la toman en Baltra y que se sacrifique a las Islas Galápagos. En esa particularidad, bueno, él dijo no, pero pues ha roto su palabra muchas veces. No, y pasado mañana puede que diga, no, si era necesario ponerla en Baltra, ¡boom! Sí. ¿Y qué pasó? Dentro de lo que decía, porque yo traje mis anotaciones, dentro de lo que decía Mario Pazmiño, era que pues a Estados Unidos puede poner donde quiera las bases, porque su informática y todo su involucramiento en equipamiento, pues lo puede poner si bien quiere, pues en El Oro, en Loja, en Machala, donde le dé la gana, pues la capacidad informática y de protección la tiene en cualquier otro lado. Exactamente, y es un gran problema. Eso es
Eso. No tenemos ni voz ni voto. Y ahí ya me hizo así. Vamos al corte y regresamos con la segunda pregunta. Y seguimos aquí en Muda con Suerte. Gracias por confiarme su oído. Estamos hablando de las preguntas de la consulta popular para tener un voto informado con Juan Andrés Bravo. Y vamos por la segunda pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Eso siempre es súper importante. Con el anexo de la pregunta, Que nadie lo lea. que nadie lo lea. Sí, por Ya. supuesto. Vamos con tu opinión. Rotundo no, de nuevo. Ya. Digamos, ¿por qué no? A ver, hay dos fondos que tienen los partidos políticos. Uno es el fondo de participación, otro es el fondo permanente. Se ha tratado de vender la pregunta como para decir, sí, les vamos a quitar todo el financiamiento a los partidos políticos, lo cual es mentira, No. porque los partidos van a seguir teniendo el fondo de participación. Exacto. ¿Sí? Sí, eso sí. Ajá, entonces, eso por un lado. Por otro lado, ¿por qué votar que no? Por una sencilla razón, los partidos políticos necesitan financiamiento para que los partidos no sean solamente de gente con dinero. Eso es lo que están respondiendo para el no. Exactamente, ¿por qué? Porque a la final, digamos, tú necesitas dinero para un montón de cosas. O sea, ahora que, por ejemplo, yo también estaba involucrado en este tema de formar un movimiento y todo, se necesita mucho dinero para investigación, para formación política, es decir, se necesita dinero para eso. Acabas de decir una palabra clave, perdón que te interrumpa, formación, cosa que falta. Falta un montón. Ahora, del otro lado dicen que no se da la formación política, se utiliza el dinero para otras cosas, ¿verdad? Eso es lo que dice el otro lado. Y a ver, es verdad. Pero, ¿se soluciona este problema anulando el fondo? No. Ese problema se soluciona a través de, en primer lugar, que Contraloría empiece a controlar como debería ser. Que haga su trabajo. Y el CNE que también haga su trabajo, exactamente. Yeah. Tú solucionas eso y listo, no debes tener problemas ya a partir de ese momento. ¿Y tú crees que con esto, a ver, nosotros estamos con una cantidad de partidos políticos que eran 232 movimientos políticos? ¿Por qué tenemos una asamblea que hemos tenido peores, pero esta sí realmente es de una tristeza única? Sí. ¿Que somos responsables de lo que tenemos? No creo. Pero bueno, yo creo que somos responsables porque, pues, exactamente, o sea, ¿cuál es esta gana de hacer el movimiento político solo para las elecciones de ese momento? Porque hay plata de por medio. Sí, por supuesto. Entonces, Hay partidos políticos de alquiler, como el que utiliza el presidente para llegar a la presidencia. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Tú cómo solucionas eso? ¿Quitando el fondo? No, cambiando el código de la democracia. Si el presidente realmente quisiera cambiar esa realidad, mandaría a su aplanadora en la asamblea a cambiar el código de la democracia. No lo quieren hacer, no les conviene. A los políticos no les conviene que se cambie el código de la democracia. ¿y cómo sería el cambio? ¿Cómo sería el cambio? Mira, por ejemplo, tú cambias el código de la democracia para que cualquier persona que se quiera lanzar a un escaño público, uno de estos cargos de elección popular, tenga, al menos sea militante, 2 años. Es que claro, pues es que claro. si cada año asoma un partido político distinto. Exactamente, porque son partidos de alquiler. Ahora, de los 232 partidos, menos de 10 partidos son los que reciben este fondo que van a eliminar. Entonces, exactamente, ella que escuchaba, como te dije, Isabela, estaba Atalhuana. Y decía, claro, nosotros hemos vivido la unidad popular, no me acuerdo cómo es el partido de él, sin nada desde el 2000 y algo. Entonces te preguntas cómo sobreviven. Exactamente. ¿Cómo sobrevives? A mí me da mucho mal que pensar, porque él decía de los profesores, de lo mínimo del microempresario, ¿en serio? ¿En un país así sobrevives un partido político tanto tiempo? Yo no lo creo. Claro. Bueno, ahí habría que fiscalizar, digamos, cada caso es un caso, ¿no? Pero, digamos, el hecho de que un partido tenga este tipo de financiamiento también significa que no va a buscar financiamiento de grupos narcotraficantes, que no va a ser, digamos, no se va a ver sometido a buscar financiamiento de empresas que luego van a pedir preventas, que es lo que siempre pasa, ¿no? Sí. Digamos, hay una investigación que, por ejemplo, la campaña de Guillermo Lasso cortó $2 millones de mafia albanesa. Hay una investigación sobre eso. ¿Qué quedó en nada? Quedó en absolutamente nada, pero hubo esa investigación. Hay ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, digamos, eliminando este fondo no se gana absolutamente nada en ese aspecto. Lo que estaríamos haciendo es empujando a que los partidos busquen financiamiento por otro lado y que se venda. Es lo que pasa en Estados Unidos. Digamos, en Estados Unidos, ¿por qué no se elimina o por qué no se trata este tema de la prohibición de armas? En Estados Unidos, la principal causa de muerte de niños, niñas y adolescentes son las balas, son los asesinatos y los tiroteos. ¿Por qué no se cambia esa realidad? Porque digamos, este grupo de la RDA, que se llama, ese es el grupo de armas, de personas que son compañías que crean armas, venden armas, etc. Ellos son los que pagan las agendas, las campañas políticas de los políticos. Entonces hay que mantenerlos. Digamos, yo creo que sí. Hay que tenerlos contentos.
Exactamente. Ya. Exactamente. Entonces en Estados Unidos no se pelean con el tema de armas porque no les conviene, porque los financian. Entonces en Estados Unidos invierten en puertas antibalas, en mochilas antibalas, pero no invierten en quitarle las armas a la gente, porque eso no es negocio. Aquí, ¿qué partido me dirías que está consolidado? ¿Qué partido realmente, tú dices así como docente, sí lo hacen bien? Muy difícil, muy difícil. Ahí voy. Muy difícil. Ahí voy. Un partido que lo haga bien. Un partido que lo haga bien. Muy complicado. Hay partidos que sí se mueven bien, que sí lo hacen bien, que se han mantenido a través de los años. Por ejemplo, la Izquierda Democrática o el Partido Socialista. Son partidos que se están... A mí el único que se me viene a la mente es el socialista. El Partido Social Cristiano también, el único o sea, que se me viene sigue a la mente. funcionando. Sí. Ahora, que no hagan formación política, bueno, eso es algo que le tendría que pedir, que exigir el CNN, porque Sí. es parte de su obligación. Si el CNN no lo exige, el partido no lo hace. Y de nuevo, vuelvo, los políticos les conviene beneficiarse de los políticos. ¿Por qué no cambian el código de la democracia? ¿Por qué no obligan a que los partidos transparenten las elecciones internas? Que no existen. Porque eso, o sea, Es un mito. eso de verdad es una mentira. Y ambos lo defendían a capa y espada ayer. Y en realidad, eso, o sea, todos sabemos que es mentira, que no existe estado internamente. No es a dedo. Entonces el problema de los políticos, y yo creo que por eso no es que tenemos los políticos que nos merecemos, tenemos los políticos que nos imponen. Porque ¿quién elige a los políticos que van a la papeleta? Son los partidos políticos. Y al final a ti te toca escoger el menos peor, como siempre se dice. Sí. Ajá. Pero, ¿es nuestra culpa? No. ¿Por qué nos hacen elegir entre basura? Mientras sea obligatorio, ¿hay democracia? Yo creo que en nuestro país sí. En nuestra realidad sí. ¿Por qué? Porque al final, si tú dejas que el voto sea facultativo, ¿Ya? sería muy fácil para una persona como Daniel Noboa, por ejemplo, comprar votos. Muy fácil. Tú no puedes comprar 13 millones de votos, pero sí puedes comprarte medio millón. Puedes. O al menos lo puedes intentar. Entonces yo creo que sí atentaría con nuestra democracia. Entonces yo creo que en el caso específico de Ecuador, sí es necesario que el voto sea obligatorio. Ahí yo ahí discuto de que, Hay realidades muy de complejas. que realmente es porque realmente es Pero la democracia. semana, claro. Pero bueno, tenemos algo de democracia y hay que seguirla defendiendo. Eso sí, Sí, algo de democracia y tenemos que seguir defendiendo. Ajá. Ahí estamos. Vamos con por lo menos formulémosla la otra pregunta. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios? 10 asambleístas nacionales, un asambleísta elegido por la provincia, un asambleísta provincial y adicional por cada 400.000 habitantes, de acuerdo al último censo nacional. Como Lojano diría que no, pero volvemos, sí. ¿no? No, todavía tenemos tiempo. Tenemos tiempo, Sí, buenísimo. sí. Ya me dio la directora. Eso, ya dio la bendición. Sí. Súper. Sigan. A ver, ¿por qué no en esa pregunta? Yo como Lojano te digo no. Ya. ¿Por qué? Porque al final nosotros solo tendríamos un asambleísta. Se habla mucho de que sí, que una asamblea más pequeña significa más calidad. ¿Por qué? O sea, ¿en qué país del mundo reducir una asamblea te dice vamos a tener mejores asambleístas? No existe. O sea, científicamente no hay esa evidencia. ¿Sí? Existen asambleas que tienen 500, 600 personas que funcionan mejor que la nuestra. Claro. ¿No? Entonces no tiene que ver con eso, tiene que ver con otras cosas. Como, digo, nos vuelvo al código de la democracia, ¿no? Además, creo que vimos, varios lojanos vimos esta entrevista de Jorge Guevara, el asambleísta por Loja, con Ramiro Cueva, donde vimos que, con todo respeto a Jorge Guevara, no podía ni leer. O sea, es impresionante, ¿no? Entonces, si esto fuese tal cual, digamos que ganas esa pregunta, si ahora viviésemos en esa realidad, Jorge Guevara fuera nuestro único representante, nadie más. Si me preguntas a mí, yo no me siento representado por él, pero sí me siento representado por Verónica Íñiguez, ¿verdad? Entonces, el hecho de tener más asambleístas sí también quiere decir tener más representación. El final se representa más. Además, es más fácil para nosotros como lojanos combatir cosas para Loja teniendo 4 asambleístas. Si solo tienes uno, se vendió. O por último, no le paran bola. Y en cuanto a que los asambleístas, pues, si bien es cierto, obviamente cada asambleísta va a pedir por su provincia, pero tiene que legislar para un país, no solo para una provincia. Exactamente. Ajá. Entonces, ¿importa el número? Sí. Por supuesto. Sí, porque estás legislando para el país. No hablo de fiscalizar. Es que tú estás en el ideal. Tú estás en el deber ser. Lo que realmente es que todo se queda en Quito y Guayaquil. Y si se aprueba esta pregunta, Quito y Guayaquil, Pichincha y Guayas van a ser las 2 provincias más fuertes porque van a tener mayor número de asambleístas. Por ponerte un ejemplo, del porcentaje de asignación a cultura que se da a nivel de Ecuador, ¿cuánto crees que se queda en Quito? Me imagino que casi el 80.
Me imagino. 60%. Ya. Y el otro 20% va a Guayaquil Ya. y el resto se repartan las migajas. Ujú. Porque vivimos en un estado sumamente centralista. Si aprueba esa pregunta, todo lo que es oriente y todo lo que es el sur del Ecuador, el norte, las provincias más pequeñas son las que más sufrimos, ¿sí? Entonces, Sin representatividad. ¿Y qué tal exactamente. la calidad? Que es otra de la que se dice, sí. O sea, la calidad nos falta ahí largo. Pero esto va relacionado con la pregunta anterior. Al no tener partidos políticos sólidos y buena formación, es la consecuencia de lo que hay. Exactamente, es que tener menos asambleístas no significa que van a ser mejores, en lo absoluto. ¿Lo pensarían mejor los partidos políticos en poner? No. ¿Tú crees No lo que piensan ahora, ¿por qué lo van a pensar como? Porque tienen más oportunidades para entrar. Por ejemplo, aquí No, con el... tienen menos oportunidades. No, o sea, con esta tienen Sí. más oportunidades. Sí. O sea, sí se acepta. Son 4 oportunidades. Sí, 4 oportunidades que Nada. de aquí, el laberinto que tú nombraste, el resto, nadie me representa. Exactamente, pero uno no representa a los 4. Sí, entonces... Y si solo hubiese pero uno, ¿cómo entrar? imagínate. ¿Cómo entraron? Claro, ¿cómo entrar? así? Por arrastre. Entonces eso me duele. Ok, entonces podríamos hablar de que hay que cambiar el método de elección, Ya. pero no se soluciona reduciendo la asamblea. Reducir la asamblea solamente nos perjudica a nosotros, que somos provincias accesorias a las dos grandes provincias del Ecuador. Entonces sería Guayas y Pichinche quienes tomen las decisiones. Y esta pregunta hay que recordar que ya la puso el expresidente Guillermo Lasso en el 2023 y Manuel no. Vamos a la pausa y regresamos. ¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una asamblea constituyente cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente Adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum? Ahora vamos, esta pregunta. Ok, no, no, de una que no. En primer lugar, porque sería darle un cheque en blanco al presidente, ¿no? El hecho de que el presidente diga primero ganamos y luego les digo qué vamos a hacer, a mí me preocupa mucho. Ya, En primer darle lugar. todo ese poder. Exactamente, entonces hay muchas cosas que no le gustan al presidente, ¿no? Específicamente lo que no le gusta es el tema de derechos en la naturaleza. Ya, en eso nos está fallando mucho. No le gusta la consulta libre e informada para proyectos mineros y no le gusta la justicia indígena, ¿verdad? Ya, No le gustan estas 3 cosas, de estas 3 cosas las va a eliminar, digamos, estoy seguro que va a presionar para eliminarlas. ya. Entonces a mí sí me preocupa esa parte. ¿Por qué? Derechos de la naturaleza, básico, fundamental. O sea, el hecho de que, digamos, cuál es la diferencia entre que la naturaleza sea un sujeto de derechos y no lo sea, es muy esencial. Cuando la naturaleza es un sujeto de derechos, yo no necesito que una afectación a la naturaleza o al medio ambiente me afecte a mí directamente. Si yo veo que hay una afectación, por ejemplo, en el río, no sé, en el río Malacato, no me afecta directamente, ¿no? O sea, digamos, ¿no? Digamos que haya un río, no sé, un río que esté en un lugar donde no hay gente que lo habita, ¿sí? Si la naturaleza es un sujeto de derechos, aunque ese río no afecta a nadie, ese río tiene derechos en sí mismo. Entonces yo puedo pedir, exactamente. Pero, si no es un sujeto de derechos, la afectación en el río tiene que afectarme indirectamente. Solo así un juez va a poder intervenir. Y si no es un sujeto de derechos, el juez me va a decir, señor, ¿le afecta? Y yo voy a decir, no. Ah, entonces no molesta. Esa es la diferencia entre que la naturaleza sea un sujeto de derechos y no lo sea. La exigencia de derechos. Ya. Y no es como este representante del gobierno que decía, no, es que la naturaleza, ¿cómo va a ser un sujeto de derechos si no está vivo? Es que son de plástico. Claro. Es una barbaridad, ¿no? Ramiro Ávila hizo una propuesta muy interesante. Genial, Por supuesto. Qué bestia, salvaje. Y Ramiro Ávila es uno de los precursores porque él demanda los derechos del río Machángara a través del río Machángara. Y yo les estoy dando todos los insumos, tanto como Juan Andrés está dando los suyos, yo también estoy dando los míos de cómo averiguar, porque lo que se busca aquí es el voto informado. Exactamente. ¿Sí? Otra cosa que dicen es que la Constitución es una Constitución que defiende delincuentes. La mayor estupidez que pueden haber dicho. Siempre se centran en que cómo las personas privadas de libertad son un grupo prioritario. Un grupo prioritario junto con niñas, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. Entonces el presidente se lanzó una perla que es una auténtica estupidez, no hay otra forma de decirlo. Y su ejemplo era el siguiente, él decía que, digamos, imagínense que una persona privada de la libertad es apuñalada y otra persona sufre un accidente de tránsito. Sí. Ambos se llevan al hospital, pero como la persona privada de libertad es de atención prioritaria, se lo tiene primero. La mayor estupidez que puedo haber dicho. Acto seguido salió la directora de médicos de Guayaquil a desmentir y decir no en medicina se atiende al más grave, siempre, ¿no? Entonces, ¿qué significa que las personas privadas de libertad son un grupo de atención prioritaria? Muy sencillo, las personas que están privadas de libertad
Obviamente si se enferman no pueden ir al médico, no pueden llamar a un médico, no tienen acceso a una farmacia. Eso significa que dependen 100% del Estado. Si el Estado les niega comida, agua, salud, se mueren. Así de sencillo. No hay forma de que ellos puedan subsistir si es que el Estado no los asiste. Por eso se determinan como un grupo de atención prioritaria, porque dependen 100% del Estado al estar encerrados. ¿Sí? Y va por ese lado. Luego escuchaba y decían que la Constitución es de delincuentes porque el artículo 77 hay una parte que dice que la prisión preventiva es de última ratio, ¿no? Digamos que la prisión preventiva para una persona es el último recurso que tú tienes que aplicar y que eso aplica para los delincuentes. Yo lo que digo es, una persona que es un delincuente o una delincuente primero tiene que tener una sentencia para ser determinado como tal, ¿no? Entonces yo aplico la prisión preventiva justamente para juzgar si es que esa persona es o no es un delincuente. Por lo tanto, decir que la prisión preventiva es un recurso de última ratio, es el último recurso que tú tienes que aplicar, es justamente para salvaguardar los derechos míos, tuyos, de todos los ciudadanos y ciudadanas. ¿Sí? Digamos que, por ejemplo, aquí se aloca y nuestro querido amigo Luchito saca un revólver. Ya mismo coge el claro, no está a nada. Saca un revólver Luchito y empieza a disparar. Entonces yo salgo corriendo, ¿no? Y llega la policía y como me ve corriendo me agarra preso, ¿no? Imagínate que a mí, claro, de una prisión preventiva y te quedaste ahí, no sé qué, y siento inocente. Entonces ahí yo tengo que decir, no señor, yo tengo lo que se llama arraigo, yo tengo trabajo, yo tengo bienes, yo tengo familia, yo no me voy a escapar, yo no tengo antecedentes penales. Por eso no aplica para mí la prisión preventiva. Me pueden poner otro tipo de recursos, pero no me metas preso porque me van a pasar horrores en la cárcel, ¿no? Entonces es justamente para salvaguardar los derechos de los y las ciudadanas, no para salvaguardar los derechos de las personas privadas de libertad o de los delincuentes, como se quiere poner. Ya, otra cosa que no te gusta de esta pregunta de la constituyente. No me gusta la eliminación de la justicia indígena. Estoy totalmente a favor de la justicia indígena. Si hay una justicia que sirve en este país, es la justicia indígena. Nuestra justicia mestiza no funciona, no sirve, no vale para nada. ¿Por qué? Entonces ahí no te contradices. ¿En qué momento? En que sí vale nuestra constitución. O sea, yo sí digo que nuestra constitución sí vale. ¿Ya? Por supuesto. Yo creo que nuestra constitución sí sirve. ¿Hay cositas que cambiar? Sí, por supuesto, hay cositas que cambiar. ¿Es necesario? Perdón que te interrumpa, las que lo ejecutan. Eso es otro problema. Pero digamos, no es tú puedes cambiar la constitución las veces que quieras, pero no por eso la gente que tiene que cumplir la ley la va a cumplir. No hay constitución en el mundo que te obligue a cumplir la ley. No existe. Porque si yo me paso por el forro de la ley, listo, no pasó nada. Y eso es lo que está pasando actualmente. Yo puedo tener la mejor constitución del universo, pero si no la respeto no me sirve para nada. Entonces, nuestra constitución no es perfecta y es imposible defenderla a ultranza, pero los problemas que tiene se los puede solucionar. Y los avances en derechos son impresionantes. O sea, la naturaleza como un derecho, como un sujeto de derechos, todo lo que nos estamos mencionando aquí, la justicia indígena, la cosmovisión indígena en la Constitución es impresionante, ¿no? Que hayan problemas, digamos, en cómo se compone el Estado, sí hay problemas en la estructura del Estado, pero son problemas que se pueden solucionar a través de la Asamblea. Perfecto. Ahora, para terminar, ¿qué dirías? Para terminar, yo diría que esta consulta trata de medir la popularidad del presidente. ¿Cómo la ves tú? ¿A la popularidad? Tristemente alta. Ya. Tristemente alta. ¿Por qué? Porque los datos que tiene Novoa no deberían significar la popularidad que tiene. Estamos en el año más violento de toda nuestra historia, ¿no? Vamos a acabar con, creo que 60 muertos por cada 100.000 habitantes. ¿Sí? Sí. Entonces va a ser una cifra récord para nosotros. Bueno, ahorita están 54, pero yo creo que vamos a acabar con más de 60. Entonces, no hay indicadores buenos, digamos, no hay algo que a mí me diga que esta presidencia ha sido buena, que este gobierno ha sido bueno, ha sido positivo. Para Loja ha sido muy negativo, extremadamente negativo, ¿no? Digamos, Loja está botada en el olvido, el Festival de Artes Vivas también está por marchar, o sea, hay cosas, hay problemas lo que acabas de fondo. decir, ¿cómo lo puedes aceptar? ¿En base a qué? Por ejemplo, el no asignar los recursos al municipio. Al municipio se le... Y lo del Festival de Artes Vivas. En general, al municipio se le ha dado $8 millones. Ya dijo el gobierno que le va a dar 4 millones y los otros 4 millones en bonos, que Dios te paga algún día. Y eso va en detrimento de nosotros. Porque si el municipio no tiene plata, no puede invertir en la ciudad. Y no puede resolver los problemas que tenemos como ciudad. ¿Y por qué hace eso el presidente? Muy sencillo. Porque cuando el presidente es fuerte, las demás representaciones tienen que ser débiles. Un presidente débil tiene alcaldías fuertes, prefecturas fuertes y todo lo demás. El presidente lo que le conviene ahorita es no darle recursos para que los alcaldes no sean fuertes. Específicamente el alcalde Pavel Muñoz, Aquiles Álvarez, el alcalde Zamora. Él por eso es que se niega a darles recursos, yo creo, es mi análisis. Y en la medida en que, exactamente, y en la medida en que no le da esos recursos, somos los ciudadanos los que sufrimos.
Gracias, mi Juan Andrés. Puedes respirar. Puedes ir en paz. Puedes ir a votar en paz. Ha sido una conversación muy linda, pues, y como digo, nuestro afán es el voto informado. Podría terminar con esto. Cuando decimos todos los políticos son iguales, lo que en realidad decimos es, no quiero admitir que también yo participo en la desigualdad que critico. La decepción se convierte en un refugio moral. Me permite sentirme puro sin tener que ser nada. Así que vamos a reflexionar. Cada quien votará, pero por favor que vote informado. Tristemente, solo es dos personas de cada 10 que están informadas, lo que tiene que ser único. Pero vamos a consulta popular. Muchas gracias, Juan Andrés. Encantada, mi Gracias. Gracias. En controles, Andrea Libre Álvarez. Conmigo será hasta el martes.